Buenas tardes, hermanos, y a cada uno de los que nos acompaña en esta tarde aquí en la casa de nuestro Señor. Después de haber estado en la mañana, haber compartido, estamos de vuelta aquí en la casa de nuestro Señor, siempre agradecidos por Él. Pero en esta noche vamos a estar hablando acerca de lo que se viene. Vamos a esperar que cada uno de ustedes pueda entusiasmarse y ustedes mismos puedan entusiasmar a otro para todo este mes que viene, porque justo terminamos la serie terminando el mes, así que el próximo domingo ya tomamos nuevo mes, viene la Santa Cena, vienen bautismo, vienen diferentes actividades durante el mes. Pero realmente también, a medida que hemos ido creciendo, a medida que hemos ido aprendiendo diferentes temas, vamos a estar tocando un tema que es sumamente importante y realmente espero que crezcamos cada uno de nosotros, ¿ya? Porque vamos a ver que tenemos diferentes capacidades. ¿Todos tenemos diferentes capacidades? ¿Sí o no? Lo vimos en la mañana, les mencioné, nadie se parece el uno al otro. Hasta los que son gemelos son totalmente diferentes, como en el caso mío, pero Dios quiere ocupar cada una de nuestras áreas y también cada uno de nosotros, como somos diferentes, aprendemos de forma diferente. ¿Sí o no? Hay algunos que aprenden escuchando, otros mirando escribiendo, otros les gusta aprender a través de visualizaciones, otros aprenden más en conversaciones. Hay diferentes maneras de aprender. Y realmente queremos poner en práctica todo esto para poder hablar de un tema, porque realmente, ¿usted quiere crecer? ¿Quiere crecer como persona? Sí, me imagino. Es el deseo de todo, crecer en diferentes áreas de nuestra vida. Es mi deseo también crecer, y así lo hemos estado viendo y hemos estado mejorando nuestra vida. Pero vamos a estar hablando vamos a estar hablando y trabajando a través de la oración. Vamos a estar hablando toda esta semana, todo este mes en realidad, de la oración. Y les voy a animar a cada uno de ustedes a que se pueda conectar en su casa, en su familia, porque mire, para que usted tenga una idea, yo voy a estar predicando durante el mes, ¿ya? Durante el mes. Mis predicaciones, toda la serie que estoy preparando, equivale más o menos a un 20%. Los sermones equivalen a un 20% de lo que usted debería aprender, para que tenga una idea. ¿Me doy a entender o no? Los domingos van a equivaler solamente al 20% de la enseñanza. El resto de enseñanza, y ahí es donde los quiero desafiar a ustedes, es que ustedes puedan aprender durante la semana, durante su devocional, se tomen 5 minutos quizás en la mañana cuando se levanten o cuando se acuesten y puedan empezar a empaparse. Ustedes como familia quizás se pueden reunir en su living o en su mesa a la hora de almuerzo y poder conversar cada una de las cosas que vamos a estar viendo, de las cosas que voy a estar enviando en la semana para que ustedes puedan estudiar y nos puedan estar siguiendo. Así que espero que realmente sea de bendición para ustedes y ustedes también en esta noche puedan entender un poquito, no de lo que vamos a hacer, pero para que usted entienda de que el Señor quiere que cada uno de nosotros crezcamos. Y mire, por favor, vamos al libro de Efesios capítulo 4. A propósito, hay visitas con nosotros hoy día por primera vez. ¿Hay alguien que está acompañándonos por primera vez? ¿Está por primera vez con nosotros? Que Dios te bendiga, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Ustedes también por primera vez? Muchas gracias. Si no, ¿le han dado un regalo? ¿Le han dado un regalo en esta iglesia, dama, señorita? Ayer. Ah, tú estuviste con nosotros ayer. Y primera vez aquí en la iglesia, pero estuviste en mi casa. Ah, bien, muy bien. Ya, ella estuvo en mi casa, ahora me acordé ya. Ya, así que gracias por estar con nosotros y ahí a la pareja que está ahí con su bebé, gracias por estar con nosotros también. Muchas bendiciones. En el libro de Efesios, capítulo 4, por favor, Efesios 4, versículo 14. Porque vamos a hablar de la oración y sabemos que el Señor Jesucristo oraba. Sí. Y sabe que una de las mejores, o de los mejores respaldos que tenemos a través del Evangelio, de lo que el Señor Jesucristo y cómo se preparó para crecer y para poder enfrentar situaciones de la vida, tuvo un paso dentro de sus 3 años, hubo un proceso en él que duró 40 días. ¿Se acuerda?
Y dice el Señor en su palabra que Él se fue y se retiró por 40 días. ¿Ya? 40 en la Biblia es el número de pruebas. Por eso usted cada vez que vea 40 en la Biblia, siempre se está refiriendo a una prueba para un desafío. Y un desafío que debería terminar en victoria. Es lo que Dios siempre ha querido, pero a veces no se ve de esa manera. ¿Cuántos días llovió en el arca de Noé? 40 días, 40 noches. ¿Cuántos años anduvo el pueblo de Israel en el desierto después de salir de esclavitud de Egipto? 40 años. ¿Ya? ¿Cuántos días el Señor Jesús se fue a orar aparte de sus discípulos? 40 días. ¿Cuántos días el Señor estuvo en la tierra antes de subir al Padre? 40. 40 en la Biblia siempre está hablando de pruebas. Pero también quiero sacarle provecho a eso, y nosotros realmente, yo no voy a irme a 40 días, pero sí quiero quedarme en 30 días, en este mes que viene. Porque todo lo que vamos a estar hablando, si lo desarrollamos, la ciencia nos dice que si nosotros hacemos algo por 3 semanas o 21 días aproximadamente, eso que yo estoy haciendo constantemente se vuelve en nosotros un hábito. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le estoy animando y desafiando a usted para que se pueda conectar? Porque si le dije yo que mi predicación, la enseñanza, solamente es el 20%. Y piense por un momento, predicando el domingo, ¿cuántos domingos son? 4. ¿Cuántas enseñanzas vamos a tener? 8. ¿Ya? Entonces, déjeme decirle a usted, escuchando un sermón por 8 veces y no practicándolo en la semana, ¿usted cree que cambiemos o que crezcamos más? No, vamos a crecer, pero es muy diferente si lo que escuchó el domingo en la noche o en la mañana solamente es una puntita de lo que usted va a hacer en la semana. Por eso necesito que usted realmente pueda aplicar, vivir todo lo que vamos a estar viendo. Dice la Escritura, ¿están conmigo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 14? Dependiendo la versión que usted tenga, dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Así que si usted se da cuenta, el Señor a través de su palabra, lo primero que está diciendo a través del apóstol Pablo, dice, y el deseo, mi hermano, no estamos destinados a ser niños espirituales, ¿ya? No estamos destinados a ser un niño en la fe, sino el Señor justamente, si no quiere que seamos niños, ¿qué quiere que seamos? Maduros, maduros. Y yo les digo, cuando yo estoy como niño y enfrento un desafío, ¿cómo resuelvo mejor los problemas? Y si un problema grave se avecina, ¿es más fácil resolverlo como niño o como adulto? Como adulto. Porque el niño, ¿qué hace cuando enfrenta un problema? Una frustración, un conflicto, llora, se taima, grita, pero no soluciona el problema. Y en cambio el Señor nos está diciendo a nosotros que cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros deberíamos seguir creciendo. Y yo le digo, por esa razón vengo a la iglesia, por esa razón estudio, por esa razón aprendo de la palabra de Dios, porque el Señor a través de su palabra nos dice que tenemos que crecer. Y como les decía yo hace un momento, crecer y que mi vida de crecimiento se transforme en una acción, en un hábito, tengo que dedicarme a eso. Porque dice por ahí que nosotros si practicamos, nos volvemos maestros. Yo tuve la oportunidad y en algunas ocasiones he estado en diferentes lugares viendo a gente profesional que hace lo que hace, que son, hace poquito estuve, y les mencionaba a ustedes, estuve con el campeón, uno de los campeones de los Panamericanos, medalla de oro en Chile en el lanzamiento de la jabalina. Y hablábamos con mi hermano, y ahí cuando estuve en la Villa Olímpica, y compartíamos con él, y si usted viera el trabajo, mañana temprano entrenando, almorzar, seguir entrenando,
dormir y en la noche otra vez entrenando. Y ahora uno entiende, y el otro día que me llamó, me decía, hola pastor, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien, ¿y tú cómo estás? Aquí estoy entrenando. ¿Y dónde estás? En Seúl. Ya, yo dije, ¿en Seúl? Y no, es que estoy en un campeonato acá. Y después, si no se dio cuenta, o creo que no sé si compartí en mis redes sociales, pero nuestro hermano, gran amigo de nosotros, ahora ya está listo y está clasificado para París. Así que ahí vamos a ver nuestro amigo. Pero para llegar a ese nivel y llegar a estar en la Olimpiada en París, ¿entrenaba a veces nomás o entrenaba todos los días? ¿Y nosotros queremos ser grandes ganadores de la vida? ¿Queremos triunfar? ¿Queremos que Dios obre en nuestra vida? Entonces vamos a tener que dedicar más tiempo. Por eso, para los que están tomando nota, si usted alguno está tomando nota, ¿por qué es importante tomar nota? Porque no todos aprenden iguales. ¿Por qué es importante tomar notas? Porque no nos olvidamos, porque estamos recordando. Pero déjeme decirle que así como hay leyes físicas en la Tierra, aunque hoy día hay algunos que las cuestionan, pero hay leyes físicas. ¿Ya? El otro día le enseñé una, la segunda ley de termodinámica. ¿Se acuerda de esa ley? Benjamín. Muy bien, la segunda ley de termodinámica nos dice que todo viene de un orden a un desorden. Y eso responde, por ejemplo, nuestras células. ¿Nuestras células están bajo la segunda ley de termodinámica? Sí. Cuando usted nace, ¿cómo nace? Bien. Y a medida que se va envejeciendo, ¿qué pasa con sus células? Se desordenan. Y se desordenan de tal manera que ¿qué pasa con su vida? Termina, se muere, porque las células se desordenan, se desarrollan de una forma, se multiplican como el cáncer, células en desorden. Pero también tenemos leyes de gravedad, tenemos diferentes, y yo quiero compartir un poquito algunas leyes que vamos a estar viendo durante todo este mes, pero siempre basado, y vamos a estar ocupando mucho la oración, porque hay un pasaje, y ustedes después lo vamos a ver en Josué, capítulo 1, ¿se acuerda cuando el Señor le dice a Josué que orara y meditara en la palabra de Dios de día y de noche? Y déjeme decirle que es el versículo específicamente, el único versículo específicamente que dice que si usted lee la Biblia, si usted ora todos los días, todo lo que usted haga, prosperará. Eso está en la Biblia. ¿Y usted le cree a Dios? Yo le creo. Y si yo empiezo a aplicar todo esto todos los días, yo creo que vamos a tener un bonito resultado en nuestra vida a medida que vamos avanzando en la fe. Así que para los que están tomando notas, quiero decirle que puede poner ahí punto número 1, si quiere poner, y me sigue. Antes de decirle el punto número 1, ¿les parece que oremos? ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta tarde, por Dios, por permitirnos estar aquí en tu casa. Agradecido Dios por todo lo que tú haces en nosotros. Te pido Dios que nos estés dando sabiduría, inteligencia, la capacidad de poder comprender cada cosa que estemos estudiando para sacarle provecho a la vida, para sacarle provecho a lo que tú quieres de nosotros también, Dios, en este mundo. Bendice nuestra vida, bendice a nuestros hijos también, pequeños que están en sus clases, y estés trabajando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos por esta introducción que vamos a tener de todo lo que vamos a estar viendo en el mes que viene, y realmente poder cada día justamente crecer y ya no ser más niños, como dice tu palabra, sino personas maduras. Bendice, Dios, este tiempo y tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, una de las leyes, realmente, si queremos crecer, si queremos ser maduros, una de las cosas que Dios demanda para que tú seas maduro, número 1, es que nos alimentemos de la palabra de Dios. Esa es la razón. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo en su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y aquí tengo la palabra de la boca de Dios.
Un maravilloso libro. Es el libro, comillas, voy a mirarlo como libro al principio, es el libro más vendido en el mundo. Es un bestseller, si lo miramos como libro. Fue el primer libro que los hermanos Gutenberg imprimieron. El que tenemos en nuestra mano. Escrito alrededor, más o menos entre 40 y 42 autores. La diferencia que uno podría decir, juntaron a 40 autores y escribieron la Biblia. No, porque para que sucediera eso, el primero que escribió más o menos unos 3.500 años antes que el último que escribió, que fue Juan. Entre Juan y Moisés, más o menos 3.500 años, aproximadamente a 4.000 años. Y lo que dijo Moisés y lo que dijo Juan coinciden totalmente. ¿Había WhatsApp? ¿Había Google? Había algo más poderoso que se llama la inspiración de Dios. Por eso dice en el libro de Timoteo capítulo 3, 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, o sopló Dios, le dio justamente a la mente de estos 42 autores las palabras que estaban en este libro. Y nosotros creemos. Por eso, mi hermano, es necesario que estemos comiendo todos los días la palabra de Dios, y más si queremos que el tema que vamos a estar tocando en este mes realmente sea de bendición y caiga bien a nuestros cuerpos y a nuestra mente espiritualmente hablando. Recién pasé y venía por Balmaceda. ¿Ubican Balmaceda aquí, la calle que está? Ahí hay un tenedor libre. ¿Ubican un tenedor libre? El peruano, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Porque le cambiaron el nombre. Brisas del Mar, ¿ya? Lo que sí me llama la atención es que el domingo está lleno y el resto de la semana no se ve tan lleno. Hasta que veo un letrero que dice domingo 2 por 1. Y ahí yo dije, los apretados vienen los domingos, dije yo. Por eso no voy los domingos yo allá. 2 por 1, así que lleno de autos, lleno de gente. Pero déjeme decirle algo, ¿por qué estoy tomando este ejemplo? ¿Qué es lo que hacemos muchos de nosotros el día domingo? Y lo voy a graficar como el buffet. Si esa gente que va el día domingo fuera al buffet, come todo lo que puede y come todo lo que haya, pulpo, marisco, todo, tacuyi, todo lo que encuentra ahí en la comida peruana. ¿Ya? A propósito, uno de mis platos favoritos es el cuyi, por si acaso, por si no lo saben. Ves que voy a Ecuador, tengo que pasar a comer cuyi, ¿ya? Aunque algunos los tienen aquí como mascota, pero lo siento, pero bueno, allá en Ecuador comemos cuyi. ¿Te acordáis? Con el rubio comimos cuyi. Ya. Y resulta que, piensen lo que te estoy diciendo. Voy al buffet, como todo durante todo el día. Y en la semana no como nada hasta el próximo domingo que vaya otra vez al buffet. ¿Nuestro cuerpo va a estar bien o va a estar mal? ¿Y no se ha dado cuenta que mucha gente come de esa manera la palabra de Dios? ¿Me doy a entender lo que acabo de decir o no? Día domingo, a la iglesia, se comen la palabra de Dios. ¡Oh, estuvo bueno el mensaje, pastor! Pero durante la semana no comen nada de palabra de Dios. ¿Está bien o está mal? ¿Hace bien comer solamente un día comida y el resto de la semana no comer nada? No, es lo más desequilibrado que usted podría hacer a nivel alimenticio, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Los que le pegan un poco al tema de la alimentación, ¿ya? No, tenemos que comer todos los días, y inclusive los nutricionistas nos dicen, la gente, los nutriólogos nos dicen que ojalá comiéramos unas 4 o 5 veces durante el día y no haya un espacio tan grande de más allá de 2 a 3 horas. Aunque sea una manzana, pero tiene que echarle algo al estómago para que el cuerpo esté metabolizando. Pero ¿y por qué? Y queremos ser maduros y crecer espiritualmente comiendo una vez en la semana. Pero ¿y qué pasaría
si todo el mes que vamos a estar hablando de este tema, todos los días comemos un poquito del tema que estamos tocando, ¿sabe que va a ser provechoso? ¿Sabe que se puede transformar en un hábito? Por eso el Señor dijo en Mateo 4:4, yo lo decía hace un momento, Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor nos decía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. Y cuando hablo del pan, está hablando de las cosas físicas. Hay mucha gente que dice, pastor, yo puedo solamente aprender de la Biblia el día domingo porque el resto de la semana tengo que trabajar. Ese es el versículo para ese tipo de personas, donde Dios le diría, no solo de trabajo, sino también de palabra de Dios. No solo de cosas de la vida, sino también de la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, la gente no vive solo de pan, sino debe vivir de lo que sale de la boca de Dios. Mire lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, por favor, si nos sigue. Hechos 20, versículo 32 del capítulo 20. Hechos 20, 32. Léalo fuerte, por favor. Aquí para que usted, ¿qué pasa cuando lo hago leer a ustedes? Aprenden más. Porque ya no solamente están escuchando, sino están hablando. Aumentamos el conocimiento. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, dice, y la palabra de su gracia, la palabra de Dios, ¿qué tiene la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Tiene qué? Poder. ¿Para qué tiene poder? Para sobreedificaros. El sobreedificar está hablando de que el cuerpo, la iglesia, usted crece y daros herencia con todos los santificados, todos los santos. Lo vimos en la mañana, ¿se acuerda? Yo puedo ser un ladrillo ahí puesto o puedo ser un ladrillo puesto en los muros. Hay una gran diferencia, que un ladrillo puesto ahí simplemente es un estorbo, pero si ese ladrillo lo pongo en un edificio, va creciendo. Y lo que nos hace crecer a nosotros justamente es la palabra de Dios, es la palabra que si nosotros todos los días nos edificamos en la palabra de Dios, va a traer beneficio. Yo sé que muchos de aquí escuchan la palabra de Dios, otros leen la palabra, otros ponen la radio, pero de una u otra manera están escuchando palabra de Dios. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de lo que vamos a estar viendo? Es que ¿qué pasa si empezamos a escuchar de cierto tema durante todo el mes? Ese tema se va a volver un hábito en nosotros, ¿ya? Así que espero que usted durante todo el mes, durante 30 días o los días que tomemos haciendo este estudio, usted pueda tomar 5 minutos, hay algunos se entusiasman con 10, otros puedan tener un mejor tiempo, pero sí, justamente para el crecimiento espiritual, porque la palabra de Dios va a producir eso. Número 2, hay que entender que durante también todo este mes, y lo decía hace un momento, todos aprendemos diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una cosa es que usted venga aquí, escucha aquí, pero a lo mejor usted va a crecer mucho más tomando la información y conversándola en su casa, conversándola con sus hijos, explicándole a sus hijos muchas veces el mismo tema que vamos a estar tocando acá, para que haya un crecimiento de cada uno de nosotros. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 18, por favor. Mire lo que nos dice ahí la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 18. Y aquí nos habla de Juan. Mire lo que dice, hablando de Juan, dice, con estas, se está refiriendo a la enseñanza que estaba dando, con estas, ¿y qué dice? Y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Sabe qué dice algunas traducciones modernas? A lo mejor alguien tiene una traducción moderna.
De este modo y de otras maneras, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. ¿Hay una sola manera para aprender la palabra de Dios? No, hay muchísimas. Hay formas creativas, hay formas a través del audio, somos más de oído, hay otros que son más de estar mirando. ¿Cuántos de acá, voy a preguntar porque yo soy uno de esos, aprende más escuchando que mirando? ¿Hay alguien aquí? ¿Ahí? ¿Hermano Álvaro? Ok, yo, por ejemplo, cuando me pongo a estudiar, una de las cosas que hago muchas veces es que yo me acuesto en mi cama y me pongo los audífonos y pongo la Biblia en audio. Y es mucho, y inclusive retengo mucho más escuchando que estar leyendo, así tal cual. ¿Ya? Y eso es lo que, en el caso mío, cuando inclusive quiero aprender de algún tema, por eso escucho mucho libro o lectura y me gusta escuchar algún tema X. Y es por eso que ustedes mis hijos, ¿cuándo fueron a la casa de él? Ayer, sábado. Ayer estaba en mi casa, estaba en el taller y estaba escuchando un tema que duraba más o menos como 2 horas. Estaba escuchando un estudio. Y pesqué mi celular y yo estaba ahí en mi taller, tengo un taller ahí trabajando un ratito, y ahí pongo el teléfono arribita del costado mío y yo mientras trabajaba, yo estoy escuchando. Y si usted me pregunta y hiciera un análisis de eso y usted me pregunta, yo le voy a responder. Pero mirar el video y cómo debaten, me distrae. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el Señor va a ocupar a cada uno de nosotros hablar de diferentes maneras. E inclusive Dios va a ocupar también a otras personas. ¿Sabe usted que hay personas que son aprendices visuales? Yo he visto en algunos de ustedes cuando yo digo, pastor, el pastor va a predicar, pastor, ¿y no va a repartir hojitas? Porque algunos se dieron cuenta que con una hojita como esta en la mañana, algunos aprenden más. Pero hay otros que me dicen, hoja, pastor, yo quiero que usted predique con pasión y que no ocupe hoja, porque aprende diferente, todos aprenden diferente. Hay algunos que, si yo trajera un PowerPoint, ¿aprenderían más algunos? Muy probable, y otros se aburrirían. Porque todos aprendemos de una forma totalmente diferente y Juan justamente nos decía aquello a través de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque durante estos 30 días no quiero solamente que aprenda de una manera, sino que aprenda de otras maneras. Ya hicimos una pequeña prueba durante la semana en los temas que estuvimos viendo, ¿se acuerda? Estuvimos hablando de la generosidad, estuvimos hablando de dar a Dios. Yo predicaba, pero en la semana usted tenía una pequeña reflexión. A la final, si usted se da cuenta, usted reflexionó, si tomó ese estudio de la semana o el devocional de la semana, te aseguro que reflexionaste y aprendiste más en eso que haberme escuchado el domingo aquí. ¿Por qué? Porque eso hace aprender de otra manera. Mire lo que dice Job, un hombre sabio, justo, temeroso de Dios, en el capítulo 33, por favor, Job, capítulo 33, versículo 14. Sin embargo, dice, en una o en dos maneras, ¿qué dice? O sea, ¿Dios tiene una sola manera de enseñarte o tiene muchas maneras? Ese versículo es simbólico, no quiere decir que hay dos nomás. Lo que Job estaba diciendo, sin embargo, de una o de otra manera, Dios habla. Pero el hombre no entiende, porque está hablando justamente, inclusive la palabra en su original, que me gusta más, hay algunas traducciones que el hombre no entiende. No sé quién tiene la versión que dice, no sé si que diga, no se da cuenta. ¿Me la podéis leer fuerte, por favor, esa versión? Me gusta esa versión. Aunque no lo percibamos.
Hay una versión que dice, aunque no lo entendamos. O sea, Dios ocupa muchas maneras, ¿ya? Aunque no comprendamos, Dios sigue ocupando muchas maneras para hablar. ¿Por qué Dios nos conoce? Si Dios ocupara una sola manera, posiblemente tú quedarías afuera de otros que sí entienden. Por eso, y sabemos que la palabra de Dios no hay de interpretación privada. Pero adivinen qué nos dijeron hace muchos años atrás. ¿Sabe usted? En un periodo, y no vamos a criticar a la iglesia, pero en un periodo que gracias a Dios eso cambió, desde el 1500 en adelante, le va un poquito de historia. Nos dijeron, a mí no porque yo no existía, a los de antaño, que los únicos que podían interpretar este libro eran solo los sacerdotes, nadie más. Los laicos, gente como tú y yo, normales de la iglesia, según este grupo, no podíamos entender la Biblia. Por eso necesitábamos de un guía, o un sacerdote, o un padre, por eso también el término, que nos guiara. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros crecimos, me estoy metiendo en ese tiempo, y algunos de esos mismos sacerdotes, varios de esos sacerdotes, dijeron, no, la Biblia no solamente la podemos interpretar nosotros, la Biblia se interpreta a sí misma, sola. ¿Me doy a entender? No es que yo hermano, no, lo que dice aquí es que el Señor me mostró a mí y me reveló. No, el versículo que si usted no entiende, hay otro versículo que le va a aclarar a usted lo que a veces no entiende. Y lo que hace un pastor como yo, lo único que ponemos es acortar el camino de lo que usted podría encontrar con sus propios medios, usted lo escuche más rápidamente a través de uno. Pero ojo, yo no soy intérprete. Ni yo solamente el pastor no me puede interpretar. La diferencia que uno podría decir que la gente a veces dice, oh pastor, usted que sabe harto. Pero déjeme decirle, es porque, y lo mismo que hablaba del que lanza la jabalina. Si yo estoy estudiando constantemente todos los días la Biblia, preparando sermones, haciendo estudios, adivine qué pasa conmigo. Me vuelvo experto, porque conozco, porque estoy todo el día metido. Y usted posiblemente, yo miro a mi señora, está mi esposa maravillosa ahí, mi señora es secretaria, bilingüe, ¿ya? Pero una de las cosas que yo la veo, yo de repente tengo una hojita como esta, y así, ya, la hojita. Y yo le digo, mi vida, ¿podí por si acaso pasarme esto a un PDF? Ya, me dijo, tráelo. Y le pongo ahí el libro, se lo pongo ahí a mi señora. Y mi señora pone el libro ahí y ahí. Nunca mira el computador, no lo mira, porque estudió esa dactilografía, se lo enseñaron. Entonces, hasta el teclado puede estar sin letra, y mi señora ahí, y se pone a mirar la comedia, mira para allá, y ahí, pa. Y me dice, ya está listo, revísalo. Y yo ahí mirándolo, te equivocaste, esa coma está mala. ¿Una coma, mi hermano? Yo doy gracias porque tengo una excelente secretaria, ¿ya? Pero admiro de eso de ella. ¿Pero cómo llegó a eso? Practicando, practicando y practicando. Así que si algún día alguien quiere, hable con la cara, ¿ya? Pero cobran por palabra, así que ojo. Y en serio, por eso cuando miramos la Escritura, cuando miramos todo lo que tenemos aquí, mi hermano, uno va aprendiendo. Y es a donde usted lo quiero llevar, porque sabemos que hay muchos estilos de aprendizaje. A lo menos dicen la ciencia que hay alrededor de 4 específicos, algunos dicen que hay 7, como la inteligencia múltiple, inclusive el creador de la inteligencia múltiple hoy día están estudiando una 8ª, pero las básicas que tenemos son 4. Número 3, crecemos a través de la palabra de Dios, lo decíamos recién, ¿cierto? Número 1. Número 2, crecemos
¿Quién tomó nota? ¿Anotaron el 2? ¿O lo di, no lo di? Qué bueno, ¿ve que los de allá no aprendieron y de acá aprendieron? ¿Cuál es el número 2, hermana? Dígalo fuerte. Todos aprendemos diferente. Número 3. ¿Cómo crecemos? Cuando desarrollamos hábitos espirituales. Porque cada uno de nosotros somos seres de hábitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué se hace usted cuando usted se levanta en la mañana? Usted ya tiene un hábito. ¿Son los mismos? No. Todos cambian. Por ejemplo, yo veo algunas veces, he visto en mi casa, cuando uno se levanta de los niños, se levanta, se va a la cocina, prende el hervidor. Ya es un hábito. Ese es un hábito. Otro se levanta y no va a prender el hervidor, se va a lavar los dientes. Yo tengo 7, así que veo hábitos de diferentes tipos. A este el que yo bromeo y no voy a decir quién es, pero este tiene el hábito de vestirse, se levanta, se viste, se echa hasta desodorante y después se va a lavar los dientes y a lavarse la cara y a mojarse. Yo digo, lo hacía al revés, pero no importa, es tu hábito, es el hábito de él. Todos tienen hábitos diferentes, pero en las cosas de Dios, mi hermano, déjame decirte que nosotros necesitamos también establecer algunos hábitos en el mundo cristiano. Y lamentablemente, como te decía, el ejemplo de mis hijos, no todos los cristianos tienen hábitos de cosas cristianas. Hay otras cosas que llenan nuestros hábitos, y no te olvides por si acaso que tus hábitos, mire esta frase que me gusta, tus hábitos determinan lo que eres y hacia dónde vas. Tus hábitos, lo que haces constantemente, determina a dónde vas. Así que, si eres amable, piensa tú, si tu hábito es ser amable, ese es tu hábito, pero ese hábito lo haces solamente 21 días a la semana. ¿Es un hábito constante o es un hábito poco recurrente? ¿Hace bien o hace mal ser amable 25 días no a la semana, al mes? ¿Está bien o está mal? ¿Qué cree usted? ¿Está mal o está bien? Aquí el hermano dice que está mal. Ser amable 25 días. Y los otros días mal. ¿Está mal? ¿Alguien piensa diferente al hermano Álvaro? ¿Al poco amable del hermano Álvaro? ¿Alguien? La mayoría de los días. ¿Está bien? 25 días versus... 5 días va a molestarnos y no ser amable. Ya, ahí tenemos otra opinión. Porque podríamos decir, pastor, yo tengo el hábito de leer la Biblia y orar 20 días, pero los otros 10 no. ¿Está mal o está bien? ¿O hay que descansar? ¿Qué piensa usted? Exacto. ¿Y qué pasa si por 25 días me lavo los dientes y los otros 5 no? ¿Está bien o está mal? Exacto. Entonces, mientras más yo lo practique, cada día va a ir mejorando ese hábito. Pero, ¿cuál es el anhelo que deberíamos llegar todos? Todos los días. Cuando hacemos algo todos los días, entonces usted se vuelve una persona leal. Usted se vuelve una persona íntegra. Si yo hiciera un hábito, por ejemplo, ser fiel, y aquí las mujeres que están conmigo aquí me van a decir, pastor, ¿qué piensa usted? Le voy a preguntar a las mujeres aquí. Si tu esposo fuera fiel 29 días a la semana, al mes,
contigo. ¿Está bien o está mal? Estoy preguntándole a las mujeres en la iglesia. Si su esposo fuera 29 días fiel y uno no, ¿no hay problema? ¿Está mal? ¿Se da cuenta que no interesa los días? Basta con que usted deje de hacer un hábito un día y eso demuestra que ya no somos íntegros. Si yo le fuera fiel a mi señora y todo el mes hacer un día, te aseguro que ella no querría estar conmigo. Pero dése cuenta que cuando hablamos de las cosas espirituales, sí, a veces nos damos la licencia de decir, no, es que hoy estoy muy apurado, así que no voy a alcanzar a orar. No, es que estoy muy apurado, así que no voy a leer la Biblia. Eso está hablando de que somos realmente cristianos maduros, íntegros, con un hábito ya formado, o a lo mejor somos niños fluctuantes todavía que necesitamos mejorar. Por eso, ahí en el libro de Juan, capítulo 13, 17, ¿cómo yo puedo desarrollar hábitos? Bueno, la única manera, y lo que nos decía aquí la jovencita adelante, es que se desarrollan por repetición. Repita, 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 practique, practique, y todo esto se va a volver en algo constante. Es por eso, yo te puedo decir que para muchos, y si nos están viendo por la tele, no es nada contra ustedes, pero nosotros, los que estamos aquí, tenemos el hábito de venir a escuchar la palabra de Dios domingo, mañana y tarde. Y es un hábito para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero para otras personas, solo para ellos es suficiente 4 domingos al mes en la mañana. Y yo no tengo problema con eso, tampoco. Porque a nadie me obligan a venir a la iglesia. Pero déjeme decirle algo. Pablo nos decía, y los escritos de la Biblia nos dicen, que podemos mantener ese ritmo, pero ¿sabe qué va a suceder en nuestra vida espiritual? Que vamos a ser niños. ¿Me doy a entender? Porque mientras más busque de Dios, mientras más me empape de la palabra de Dios, mi madurez va a ir creciendo constantemente. Por eso, cuando vemos ahí en la Escritura, Jesús le habla justamente aquí a los discípulos y queda Juan registra esto. Jesús le dice esto. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Entonces, bienaventurado, feliz, exitoso, ponga sinónimos que quiera a bienaventurado. Bueno, si sabéis estas cosas, ¿qué cosas? Las enseñanzas de Jesús. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, si ustedes saben todo lo que yo les he enseñado y las hiciereis, van a andar muy bien. Entonces la clave del cristiano es justamente la madurez tiene que ver con la práctica de lo que nosotros hacemos. Y si vamos a estar tocando un tema durante todo un mes y durante 21 días, 20 días o 30 días desarrollo la enseñanza en mi vida, te aseguro que te vas a sentir muy cómodo a la hora de aprender de la palabra de Dios, porque se va a transformar simplemente en un hábito. Y a lo mejor alguno diría, pastor, pero yo ya tengo ese hábito. ¿Sabes qué? Te diría, excelente. Pero no te olvides que somos imperfectos, así que todos los días podemos mejorar un poco más. Todos podemos mejorar un poquito más. Por eso, en el libro de Hebreos, mire lo que nos dice, Hebreos capítulo 5. Vamos a Hebreos 5. Una de las cosas buenas que debemos aprender, le aprovecho de pasarle el dato,
aprenderse los libros de la Biblia. Es algo grato que se tiene que hacer, y si todavía no aprende a los libros de la Biblia, no importa, todos partimos por ahí, ¿sí o no? Pero ahora, no se quede ahí, no se quede porque, no, es que el pastor en la mañana pasa una hojita, no, es que muestran en la pantalla, no, apréndaselo, porque es fácil. Porque eso usted en su casa o aquí cuando usted practique, busque ahí, ¿dónde está la escritura? O apréndaselo de memoria, ¿ya? Péguelo en el refrigerador, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y así hacia abajo. Pone los profetas, pone el Pentateuco, pone los profetas mayores, los profetas menores, los evangelios, los libros, si quiere, históricos. Usted los separa como usted quiera, pero aprende de la palabra de Dios. Dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11, quiero ir al 11, si me está siguiendo en su Biblia. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Así que ojo, ¿hay cosas difíciles en la Biblia de explicar? Sí, hay cosas difíciles, pero en ningún momento dice que no se entienden, solo que necesitan explicación. Y va a tomar un poco más de tiempo. Así que parte diciendo la Escritura eso. Por cuanto, y aquí está el problema, ¿qué hace que algo sea más difícil? ¿Está conmigo el versículo 11? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice? Si alguien no le presta oído mucho a la Biblia, a la hora de que el pastor o en un estudio o en un devocional alguien lo enseñe, ¿va a ser más difícil? Sí, porque no estamos asidos. Y mire lo que dice el escritor en el versículo 12, y yo veo, en mi imaginación, quizá el escritor del libro de Hebreos mirando a una hermana ahí, o a un hermano por allá que lleva 20 años en la iglesia. Y el escritor dice, hermano, ya llevas 20 años en la iglesia, debiendo ser ya maestro de la Biblia. Todavía estás comiendo cositas básicas, rudimentos, que tiene que ver con enseñanzas sencillitas, para que puedas entender cuando deberías estar comiendo alimento de verdad, porque ya estás listo para digerir. Hay gente que me ha dicho lo siguiente, a veces se me acercan algunas personas y me dicen, pastor, estoy estudiando esto, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Podemos conversarlo? Y yo le digo, y le explico, esto, y me dice, me queda súper claro, pastor, ¿y por qué yo no lo he escuchado enseñar esto en la iglesia? Adivine qué le digo yo. Es que no todos entenderían, porque esto solamente es para conversarlo con personas que ya tienen una madurez, porque si lanzo una frase, la gente se puede confundir, la gente puede sacar conclusiones equivocadas, se puede desviar. Me acuerdo, estaba bromeando una hermana, ¿dónde está? No la veo, justo hoy día no vino. Pero estaba bromeando y yo le dije, hermana, ¿Adán tenía pupo? ¿Pupo ombligo? Y la hermana me quedó mirando así. Y me dijo, es que esa fue la respuesta, no va a decir quién, pero dijo, es que la persona que me discipuló no me enseñó de eso. Y yo le dije, pero ya, pues respóndeme la pregunta. Y la hermana ahí, se quedó pensando. Y yo trataba de mirar y como que, para ver si el ombligo, cuando uno nace de la mamá, viene con el cordón umbilical, pero Adán no nació de una mamá. Entonces, ¿cómo tuvo ombligo? En shock. Ahora, es una estupidez, mi hermano, no es doctrina, no es Biblia, no es nada, es una estupidez. ¿Qué interesa si tenía o no tenía, hermano? ¿Interesa o no interesa? Que tenga ombligo o no tenga ombligo. Aunque yo creo que tenía.
Pero, ¿me entienden, no? Es una estupidez, un ejemplo burdo que estoy poniendo. Pero hay veces temas en la Biblia que yo podría plantear en la congregación, pero como dice ahí, no se puede hacer porque deberían hacer maestros. Mire lo que dice el texto, volvamos al texto. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué cosa? ¿Quién toma leche? Los bebés, y no de alimento. ¿Se imagina que yo llevo 20 años en la iglesia y tengo que estar tomando puros temas de leche, cositas básicas en la fe? Y eso pasa. Pasa porque yo no tomo el hábito de crecer, de alimentarme. ¿Por qué? ¿Qué hace un bebé a medida que se va alimentando y se alimenta? Llega un momento donde ya no puede seguir consumiendo leche. Es necesario que pase al alimento sólido. Y mire lo que dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, las cosas básicas, en la palabra de Dios, que dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora déjeme decirle algo por si acaso, si hay gente nueva, si hay visitas con nosotros, también usted no se sienta mal porque usted y yo estuve en el mismo lugar. Yo también, y algunos de aquí siempre partimos siendo niños en la fe. No tenía idea de cómo se oraba, no tenía idea de la eternidad, no tenía quién era Dios, no sabía nada de la Trinidad, no tenía idea cuando yo llegué a las cosas de Dios. Y me senté igual que usted. Yo dije, allá al fondo se sientan los desordenados, allá, ahí me sentaba yo, ahí en esta iglesia. Ahí en esa esquina me sentaba yo, era mi lugar preferido, ahí estaba. Y mi señora se sentaba por ahí, entonces yo por ahí la miraba, aunque ella no sabía que me gustaba, pero yo la estaba mirando desde allá. Y allá estaba mirando allá, y en un principio, y lo soy sincero, en un principio vine por ella, no, yo no venía por la Biblia, si no estaba ni ahí con la Biblia. Me gustaba una niña que iba a la iglesia. Dios es increíble. ¿Ya? Dios tuvo misericordia, siempre digo, doy gracias a Dios que Dios fue muy misericordioso conmigo, que me hizo escuchar el Evangelio, siendo que yo venía por otros intereses. Eso es misericordia. Y no sabía nada, nada, y siempre lo estoy enseñando. Y yo siempre miraba a mi pastor, y yo decía, ¡ay, qué escapo! ¡Ay, qué sabio! ¡Ay, cómo sabe tanto! ¡Ay, se sabe los versículos de memoria! Pastor, ¿dónde habla de esto? Abría su Biblia, ahí está. ¡Chá! Decía yo. Pero a la final hoy día que uno ya es grande en las cosas del Señor, uno se da cuenta que a la final era simplemente desarrollo. Estudiar, investigar, aprender, crecer. Así que para los que son nuevos, ¿sí es necesario tomar leche? Para los que están recién en la fe, ¿es necesario tomar leche? Sí, y tiene que tomar también, ojo, buena leche. Tiene que ser poquito, pero bueno. Por eso es necesario estar, y déjeme decirle algo, si usted es nuevo, y esa es una de las cosas que son difíciles de las congregaciones de nuestro estilo. ¿En qué sentido? Que el pastor, cuando el pastor predica, le está predicando, no sé, por ejemplo, ya vamos a ocupar ahí a la hermanita allá del fondo. Esa hermana, un ejemplo, ¿no? Que esa hermanita que lleva 2 semanas de convertida, recién buscando de Dios, y la hermana que está allá, la hermana Mile, que tiene como, ¿cuántos años tiene aquí? ¿Cuántos años lleváis en la iglesia, Cristina? Más de 30 años. Y el pastor tiene que enseñarle a la hermanita que tiene 2 semanas y a la Cristina que tiene 30 años en la iglesia. ¿Es difícil? Para los predicadores, ¿es difícil? Sí, porque ella tiene que comer sólido con el mismo mensaje, pero ella también con lo poquito. Y es por eso que siempre yo les digo, para los que son nuevos, con que se quede con una frase, con que se quede con un versículo, y con un versículo le dé toda la semana, ya estás comiendo, te estás alimentando. Pero quizás la Cristina ya no se va a quedar con un versículo, se va a quedar con 5, con 6, se va a quedar con una frase, porque todos aprendemos. Por eso déjeme decirle, a lo mejor usted no sabe, en muchas iglesias, los que llevan muchos años se quedan aquí con el pastor y los recién convertidos se van a otro lugar con otro pastor donde todos son nuevitos.
Es un método. Pero yo no estoy en contra de esos métodos, para nada. Pero son formas. Pero todos aprendemos. Así que mira cuando nos dice ahí la Escritura en Hebreos, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Un maduro discierne el bien del mal, lo que es bueno y lo correcto. Alguien que está madurando, hablando de las cosas de la Escritura. Ahora, ¿cuáles son los rudimentos? ¿Cuál es la leche que debería tomar? ¿Qué hace? ¿Cómo podemos saber qué es leche y qué es alimento sólido? Adivine quién lo dice. ¿Quién lo enseña? Adivine. La Biblia. Algunos creen que escribió Hebreo, creen que fue Pablo, porque el escritor de Hebreo no se sabe quién lo escribió. Pero muchos por la forma que está escrito piensan que es Pablo. Pero más allá de eso, quiere saber cuáles son los rudimentos básicos, la leche que debería, si usted es nuevito aquí, si hay gente nueva en nuestra iglesia, está recién llegando, déjeme decirle lo que debería usted aprender y crecer desde la base, de un principio. ¿Amén? ¿Me dan un minuto para la gente nueva? Un minutito. Está en el mismo libro, capítulo 6. Esto no está en el sermón, pero bueno para que la gente sepa. Versículo 6. Capítulo 5 decía que ya deberían ser maestros. Y en el capítulo 6 le sigue dando a estos que llevan mucho tiempo en la iglesia, pero el escritor nos dice y nos menciona las cosas básicas que debería saber un nuevo creyente, pero que los adultos ya no deberían estar ahí. Versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, número 1. Ahí está, para los que están nuevitos en la fe. Alguien recién acercándose a las cosas de Dios, ¿qué debería saber? Lo básico o las enseñanzas de Jesús, lo básico de Jesús, rudimentos de Jesús. Para que avancemos, ¿a dónde dice el pasaje? Para que vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección. Y vuelva a tocar el tema, no echando otra vez fundamento de ¿qué cosa? Segundo tema, arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Escucho del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10. Escucho del Señor Jesucristo. Y después, ¿qué debería hacer una vez que yo escuché del Señor Jesucristo? Tengo que ser movido al arrepentimiento, que es el perdón de pecado, cómo Cristo perdona nuestros pecados, cómo nos limpiamos del pecado, cosas básicas, ¿ya? Y entender que somos salvos por la fe y no por obras. ¿Amén? Dígame usted que no le enseñaron eso cuando llegó recién en las cosas de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿y qué pasa si lleva 20 años y todavía usted levanta la mano? Pastor, ¿me puede enseñar del bautismo? ¿Sería lógico? Pero si te bautizaste, Cristina, vamos a darle con la Cristina. ¿Cuándo te bautizaste, Cristina? Ahí ya ni te acuerdas cuándo te bautizaste. Era en polvo el agua en ese tiempo, ¿no? No tan a tiempo atrás, pero imagínense, si la Cristina lleva 30 años aquí en la iglesia y la Cristina diría, pastor, es que no entiendo lo del bautismo. Pero ¿y cómo, Cristina, si tú te bautizaste? Si te bautizaste es porque ya lo entendiste. Y si una vez que te bautizaste y ya entendiste, ¿yo debería seguir enseñándole del bautismo? No, porque ya hizo y ya tomó leche. Ahora debería avanzar algo más, po. Después del bautismo, ¿no debería enseñarle servicio? Por ejemplo. Pero mire, la que gente en los tiempos antiguos, la gente quería seguir escuchando de Jesucristo. Si todos somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo aquí, ¿se imagina que yo trajera un estudio de salvación?
para que alguno de aquí se convierta, pero si ya son todos convertidos, rudimentos básicos. Mire lo que sigue diciendo. De la doctrina, versículo 2. ¿De la doctrina de qué? Del bautismo. Entonces, un nuevo creyente, ¿qué debería aprender? Doctrina del bautismo. Saber qué es lo que es el bautismo, para qué sirve el bautismo, qué significa el bautismo. Número 3, algo básico. De la imposición de mano. El mismo escritor también nos termina diciendo que había que imponer las manos para sanidad, para que la gente se sanara, buscaran a los ancianos, que aprendieran lo que era la bendición sacerdotal y todo aquello que era en un principio. Después dice, ¿qué otra cosa básica debería saber alguien nuevo? De la resurrección, de los muertos y del juicio eterno. Saber que Cristo va a venir, saber que un día tú vas a resucitar, pero también saber que hay un infierno donde la gente va a ser juzgada. ¿Quién debería aprender eso? Todos los nuevos. ¿Me entiende? Ahí le di cosas básicas que alguien recién convertido o alguien buscando de Dios debería aprender. Pero los que ya llevamos un tiempo deberíamos tener otros hábitos. ¿Por qué? Porque una vez que teniendo ese alimento, esa base, ya estamos listos para algo mayor. Y para eso mayor tenemos que conocer más la verdad de Cristo. El otro día estaba mirando un reportaje en History Channel, estaba viendo un poco de lo que hacía, estaba hablando acerca de la falsificación, estaban hablando de la falsificación de billetes de $100, que es uno de los billetes que más se falsifica en el mundo, el de 50 y el de 100. Para la gente que va a Ecuador, a propósito, los que van a ir a Ecuador conmigo, vamos a ir allá a la selva, no lleven billetes más de $20. Porque si llevas billetes sobre los $20, va a ser un cacho cambiarlos, porque nadie te los cambia. Ni de 50 ni de 100. ¿Por qué? Porque es el billete más falsificado. ¿Ya? ¿Pero qué miraba en ese reportaje? Cómo capacitaban a los agentes de banco en el mundo, en especial en Estados Unidos, y los que se encargaban de capacitar a la gente de banco eran los del FBI. Me llamó la atención y dije, mira, interesante, y se aplica mucho a los principios de Dios. La gente de banco hacen todo su entrenamiento completo solo con billetes verdaderos. Nunca en toda la formación, por uno de esta gente que trabaja especialista en buscar billetes falsos, nunca en toda su formación se les pasa un billete falso. ¿Qué quiere decir eso? Yo dije, mira, interesante. Si se le enseña y que se metan en su cabeza y se haga un hábito en su cabeza que un billete verdadero tiene estas características, cualquier cosa que llegue fuera de esas características, ellos van a decir inmediatamente, es falso. Y yo dije, mira, interesante, porque eso es un principio que se puede aplicar perfectamente a la palabra de Dios. Mientras más usted sepa qué es la verdad, más fácil va a descubrir la mentira de muchos que andan predicando, enseñando, y que estos principios no están aquí. Pero ¿qué dice la Escritura? Timoteo lo mencionó, el apóstol Pablo, que dijo, en los postreros tiempos vendrán engañadores, con fábulas mentirosas, con historias asombrosas, diciendo que esto sucedió, que esto va a suceder. Y el apóstol dijo, no les creáis, porque a ustedes fue dado la palabra de justicia, la palabra de verdad. Por eso, mientras más sepa de este libro y crezco y maduro, va a ser mucho más fácil en mi vida darme cuenta de las artimañas del mundo, Satanás, y algunos, justamente como dice la Escritura, algunos lobos disfrazados de oveja.
Por eso entiende cuando el escritor dice, debiendo ser ya maduro, todavía, lamentablemente, son niños. ¿Y un niño puede discernir entre lo verdadero y lo falso? ¿Puede o no puede? ¿Se acuerda que en la mañana le conté que vi unas zapatillas con 4 líneas? ¿Se acuerda, no? ¿Quiere saber ya de dónde salió esa historia? De uno de mis hijos. Alguien, no sé quién, de buen corazón, le regaló a uno de mis hijos unos calzados con una línea de exceso con respecto a Adidas. ¿Ya? Ubican Adidas, ¿cierto? Y tiene una rayita. ¿Ya? Adidas tiene 3 rayitas. Pero por ahí los chinos y gente hábil en sus negocios hace ver como que fuera Adidas, pero es Adivas, con otra raya. ¿Lo ha visto? Y mi hijo le hicieron ese regalo, nadie se percató, y usted como los niños, ¿cierto? Y que está bien, yo no tengo problema, no somos marqueros para nada por ese caso. Da lo mismo. Y la disfrutó y la gozó. Pero me acuerdo todavía cuando él llega ahí al living con sus zapatillas nuevas, eran como un tipo chala así, llega ahí y se pone, miren, las que me regalaron. Y uno de mis hijos, nos va a decir también quién, y le dijo, ¿y esa zapatilla? Y le dijo, mire, son Adidas. Adivas será, le dijo. ¿A dónde y por qué? Él se pudo diferenciar entre Adidas con 3 líneas a Adidas con 4 líneas. ¿Por qué? Porque era un niño. Porque alguien que no tiene conocimiento ni vida. Pero el otro que era más grande, ya más maduro, no les voy a decir quién es, pero el primogénito, al tiro le dijo, no, son Adidas. ¿Me doy a entender? Y es por eso que necesitamos crecer, necesitamos tener un compromiso. Y nosotros vamos a crecer durante todo este mes en ese compromiso. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 2. Porque déjeme decirle que la iglesia es importante, y lo vimos en la mañana, hay que estar conectado, pero lo que usted haga fuera de la iglesia también es sumamente importante. No se quede solo con la alimentación que recibe en la iglesia. Sáquele provecho y refuerce todo lo que viene en la semana. Cuando vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47, Martina, cuando vemos justamente cómo se organiza la iglesia en aquel tiempo, vemos esta iglesia que fue la iglesia de los primeros cristianos. ¿Dónde fue la primera iglesia en el mundo? En Jerusalén, no se olvide nunca de eso, Jerusalén. ¿Ah? Esos fueron los primeros cristianos donde el obispo, ¿quién era el obispo de Jerusalén? Santiago, Jacobo, ¿ya? El hermano de Jesús. Él fue el primer obispo que hubo. Y si quieres ver eso, está en el libro de Hechos, capítulo 15, cuando hay una disputa, no pequeña, dice la Biblia. Hubo una pelea entre los apóstoles, que no se ponían de acuerdo en ciertos temas, y a la final se zanjó. Pedro decía una cosa, y los otros apóstoles, uno de esos, Pablo, dice, no, es que en otro lado también los que no son judíos también están recibiendo a Cristo como su Salvador, y el Espíritu viene sobre ellos. Y algunos de ellos querían judaizar a los nuevos creyentes. A la final, ¿quién cortó el queque? Jacob. ¿Ya? En esa iglesia, en la iglesia de Jerusalén. Les paso el dato porque hay algunos que dicen que fue en Italia. Ahí no va, para no estar pelando a ninguna religión. Pero esa fue la primera iglesia. Los primeros cristianos. Y dice Hechos 2:46. Y perseverando,
unánimes cada día. ¿Dónde? En el templo. ¿Dónde iban los primeros cristianos? ¿A dónde iban? Al templo, a la sinagoga que había en aquel tiempo. Acuérdense que eran judíos convertidos al cristianismo. Al templo. Y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. El partimiento del pan se está recibiendo a la conmemoración de Jesucristo. No es que andaban comiendo pan, sino se está refiriendo a lo que vamos a hacer el próximo domingo, en la mañana. Próximo domingo en la mañana, ¿qué vamos a tener? El partimiento del pan, la cena del Señor. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué dice el versículo 47? ¿Qué hacían? Alabando a Dios. ¿Dónde? Lo dijo el versículo anterior. En el templo y en la casa. ¿Dónde se aprende de la palabra de Dios? En el templo y en la casa. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor al estar no solamente en la iglesia, sino también en la casa aprendiendo, alabando, buscando de Dios? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y quiero apuntar para allá a usted y le quiero dejar ese desafío. ¿Qué pasa si como iglesia no solamente estudiamos el día domingo, sino estudiamos el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado hasta el próximo domingo? Yo soy un convencido, ¿qué dice? Que el Señor va a añadir. El Señor va a bendecir. Va a bendecir la iglesia, va a bendecir tu familia, va a añadir cosas a tu familia. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo para Él. Créale a Dios. Por eso es interesante. Ellos no dejaban de reunirse, no solo en el templo, sino también en la casa, compartían el pan, la comida, la alegría, la generosidad, alabando a Dios, disfrutando justamente en torno a cada lugar donde se encontraban. Y por consiguiente el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Y a lo mejor yo te digo algo, quizás tú estás soñando en que un tío, tu papá, un hermano conozca de Jesucristo. Y yo pensaba esto en la tarde, pero si yo no estoy ayudando a eso, ¿en qué sentido no estoy ayudando? En ese, que a lo mejor solamente yo vengo a la iglesia, pero en la semana no busco nada de Dios. Lo más probable es que a lo mejor el Señor va, ¿para qué vamos a añadir si tú no eres un ejemplo para los que quieres añadir? Entonces es una carga que nace en uno y llega a uno a que tenemos que aumentar los hábitos en nuestra vida de muchas maneras, de memorizar la Escritura, de poder hablarle a otros. Miren Josué capítulo 1, ya para cerrar, Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice nunca, y siempre sabemos eso. ¿Qué es lo que es nunca? Nunca. Todas esas palabras que no tienen explicación. Nunca es nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y déjame decirte que cuando en los tiempos antiguos para el pueblo judío se le hablaba de la ley, había que entender que se estaban refiriendo a los 5 primeros libros, que vendría siendo el Pentateuco. Porque el primer canon que existió en el mundo, en la tierra, se compuso solamente de 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los 5 libros y de ahí no se conocía nada más. ¿Quién escribió estos 5 libros? Muy bien, el escritor para los 5 fue Moisés. Hay 2 teorías cómo escribió este libro. Número 1, por tradición oral, como se transmitía la historia. ¿Cómo Moisés supo de Adán si se llevan por 2000 años más o menos? Poco más.
porque escuchó tradición oral. ¿Y saben por qué muchos creen que es tradición oral? Porque hay otros que piensan que fue por revelación. Dios le trajo un sueño y que escribiera, como Juan, Apocalipsis. Pero la gran mayoría de los teólogos, de los que estudian la Biblia, como yo, también creemos que fue por tradición oral y no por revelación. Y usted va a decir, un nuevo en la fe, ¿sabe qué va a decir? Ah, excelente pastor, bien. Uno más maduro va a decir, ¿y por qué? ¿Se da cuenta que cambia la visión? Porque al niño yo le digo, las vacas vuelen, ¿y qué dice el niño? ¿Dónde? ¿Sí o no son así los niños? Porque un niño en la fe cree todo. El maduro sabe discernir. ¿Por qué? Y para los maduros, ¿por qué yo creo que fue vía oral? Lo dije el otro día en un mensaje. ¿Pero por qué? ¿Por qué se traspasaban todo verbal? Yo sé que algunos dicen, pastores, que no había papel. No, si había papel y había cuero. Porque el arameo o el hebreo antiguo es un idioma que fue creado solo para hablarlo en su primera etapa. No. Mire, hagamos este ejemplo y terminamos ya. Ubican la palabra Jehová, ¿cierto? Piense usted en la palabra Jehová, ¿la tiene en su cabeza? Jehová. Ya, vamos a hacer al hermano Álvaro que le gusta hablar, harto. Mire el desafío, hermano Álvaro. Y usted que usted tiene personalidad, no hay problema, así que yo creo que usted nos va a hacer la demostración aquí. ¿Se anima? ¿Sí? Excelente. Piensa en Jehová, sáquenle las vocales y dígalo. No, pues si dijo ya tiene una E, pues no, pues sí, sáquele la vocal. Sáquele todas las vocales a la palabra Jehová. Para ver los que están allá, traten de decir Jehová sin vocales. Es que ahí lo mismo, tú estás dando veracidad a lo que muchos creemos, porque el idioma antiguo se hizo para hacerlo sonoro, pero no para escribirlo. Entonces, ¿para qué necesito una vocal si puedo hacer el sonido? Entonces la información que pasaba en los primeros siglos era por oído. Hasta que ya después se modernizó, aparecieron las letras. Por eso, déjeme decirle, y termino con esto para que usted entienda, cuando Moisés había escuchado de Dios, sí, sabía de Dios, sí, criado por una mamá judía, sí, y cuando se le aparece al Señor, ¿qué le dijo Moisés? Pero cuando el pueblo me pregunte, ¿quién eres tú? ¿Qué le voy a decir? Necesito algo tangible. Necesito algo escrito para que quede grabado y quede escrito. Y ahí Dios le dijo, le dirás al pueblo, yo soy el que soy. ¿Cómo yo escribo? Yo soy. A la palabra Jehová, poniéndole vocales. Entonces la palabra Jehová en su origen quiere decir yo soy. ¿Pero quién le reveló el nombre? A Moisés. El nuevo, o se podría decir la forma como se escribe, fue Dios. Y es por eso que creo que así sucedió. Pero nuevamente, Moisés en un comienzo igual era un niño. Y tuvo que necesitar personas que le ayudaran a crecer. Por eso, ¿qué pasa si yo me junto con 2 o 3, con mis hijos, con mi esposa,
y entre tres aprendemos un tema de la Biblia. Entre todos vamos a ayudarnos. Por eso Moisés recibió de parte de Dios la palabra, pero era Aarón el que constantemente le estaba ayudando. Y un montón más de personajes. Por eso, número 4, solamente para anotar, crecemos cuando nos ayudamos unos a otros. Y es por eso que le quiero animar a que usted pueda hacer una ayuda en su casa, en su matrimonio. Quizás las lecciones o lo que estemos enseñando los días domingos lo pueda conversar durante la semana con su esposa, con sus hijos, con su suegro, con el vecino que va a comprar el pan, para que justamente seas parte de un grupo de donde nos ayudemos los unos a los otros. El tema central que vamos a estar tocando obviamente va a ser basado en la oración. Vamos a estar estudiando, por ejemplo, las 5 dimensiones que encontramos en la Biblia donde la oración afecta. Vamos a encontrar temas que tienen que ver cómo realmente orar para situaciones especiales. ¿Qué hicieron algunos discípulos para orar? Pero todo esto va a ser solamente el 20% de lo que cada uno de nosotros deberíamos aprender. Así que mi hermano, para eso también necesitamos, y lo vimos en la mañana, compromiso. Porque si no somos comprometidos, simplemente somos espectadores. Y a lo mejor usted puede ser un muy buen espectador de las enseñanzas los domingos, pero si no se compromete a hacer y a practicar lo que aprende, difícilmente va a llegar a ser alguien maduro. Por eso el Señor dijo que cuando le buscáramos, lo íbamos a encontrar. El que me busca, halla. El que me llama, se le abrirá. Si usted busca cada día más a Dios, Dios también va a estar muy cerca de usted. Así que te animo a comprometerte en todo lo que vamos a estar viendo durante todo este mes, en especial partiendo el día domingo que vamos a estar aquí dando inicio a esta serie de lección, y usted puede estar. Ahora la serie de lección y la serie completa, acuérdense, domingo AM, domingo PM, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, y cada una de esas cosas vamos a estar aprendiendo durante la semana que se viene. Así que déjeme decirle que Dios lo único que quiere es añadir cada día más gente a la iglesia, pero creo que a veces también depende mucho de lo que nosotros hagamos. Depende mucho. Si, como decía, si partimos el pan en el templo y partimos el pan en la casa, el Señor se encarga de añadir a los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche, gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por esta introducción a lo que todo se va a venir, pero saber que hay varios pilares en nuestra vida fundamentales, como la palabra de Dios, como justamente el meditar en ella, el compartir con otros, el estudiar la Escritura, en cada día Dios poner en práctica las cosas que vamos escuchando. Yo sé, Dios, que muchos de nosotros todavía nos faltan áreas donde necesitamos mejorar. Inclusive los que somos maduros necesitamos mejorar algunas áreas donde somos realmente unos niños en algunas áreas. Por eso, Dios, ayúdanos a crecer y esperamos realmente, no solamente yo, sino que yo pueda hacer una influencia a otros y poder realmente desarrollar esto en nuestro hogar, con nuestros hijos, con gente cercana a nosotros, con compañeros de trabajo, y poder comentar cada cosa que vamos a estar viendo. Porque realmente el trabajo, el que sigue, lo haces tú. Nosotros solamente somos instrumento en tus manos y pedimos, Dios, que nos estés dando esa sabiduría para discernir y entender. Y rogando, Dios, que más gente pueda conocer de ti e inclusive escuchar de nosotros esos rudimentos básicos que hoy día el mundo, gente a nuestro alrededor, necesita escuchar de la salvación en Jesucristo. Necesita escuchar lo que es el simbolismo del bautismo, lo que significa esa vida nueva. Necesitan justamente saber del arrepentimiento y del juicio venidero. Por eso, Señor, enséñanos y capacítanos cada día más para simplemente, como decía tu palabra, debiendo ser ya maestros, a veces seguimos siendo niños. Bendice a cada uno de los presentes. Gracias te damos por
que hoy día, Dios, pudimos congregarnos tanto mañana como tarde aquí en la casa de nuestro Señor. Bendice esta semana que viene. Esperamos que, independiente de las cosas que vivamos, que nos estén pasando, sabemos que Dios está con nosotros. Acompáñanos, Dios, esta semana. Bendice nuestras vidas, bendice la vida que viene, la vida que se avecina en el día de mañana, trabajos, estudios y tantas cosas más, porque tú estás con nosotros, Dios. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.